Yo he hecho como 2 veces temática de K-pop para unas conferencias para antropología e historia, pero sí está heavy, o sea, como tratan a los artistas, que es para donde va Hollywood, la verdad es que es así como que dices, porque sí los tratan tal cual como producto desechable, o sea, sí tienen su famita, pero es por X número de tiempo y ya después, o sea, bye. Sí, sí, lamentablemente así se manejan. Pues bueno, chicos de Anima 2.0, estamos en nuestra primera entrevista que estamos haciendo para el canal, bueno, para la plataforma. Y estamos con el licenciado Gisbach y el ingeniero Gisbach Martínez López. Él es egresado del Politécnico Nacional, egresó de la carrera de ingeniero mecánico electricista y por la UNAM es egresado de geografía, y él ha estado trabajando con el doctor Miguel García Reyes, que es titular de la materia de posgrado, ¿no? De No, geopolítica, de carrera de geopolítica, de políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ha estado colaborando con él en una asociación o en una AC que se llama CIGEMA, que ve toda esta cuestión de cuestiones geopolíticas. Y recientemente, pues ya tenía como un año, ¿no? Con que terminaste tu tesis. No, ya la tesis la terminé hace 4 meses, nada más que por la revisión, las lecturas. Ya sabes, ¿no? Toda la burocracia y todo. Sí. Su tesis se titula Tripolaridad o Bipolaridad, nuevas configuraciones del sistema mundo, Rusia, China, Estados Unidos, China, Rusia, que es de cómo se va a configurar el mundo dentro de unos años, o ya estamos en eso, ¿no? Ya se está dando. ¿Cómo has estado, Gisbach? Porque por fin ya podemos estar, ya podemos platicar un poquito, porque nada más, no habíamos podido platicar nada más que pura interacción por Facebook. ¿Cómo has estado? No, todo bien, muchas gracias. Aquí estamos y sí, ya como a la llegada yo digo el licenciado Trump, ¿no? Es donde se asienta esta nueva configuración, porque pues, Estados Unidos no es cualquier país, ¿no? Sí, así es. No sé, como Comoras o como Madagascar, no sé. Sí, no, sí, Es no. un país que tiene muchísimo potencial en diversos ámbitos, ¿no? Militar, económico, de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, al ver el crecimiento de otros países, es donde uno dice, no, pues a ver cómo se está dando este nuevo orden, porque pues, regresó Rusia, ¿no? Que antes la otra era Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que he estado estudiando, he observado y como me gusta mucho el tema, lo he seguido. Y ahora con todos estos acontecimientos que están sucediendo unos tras otros, nada más de ejemplo lo que sucedió ayer con DeepSeek, que fue sí, el batacazo de China, sí, la respuesta de China al proyecto Stargate de Trump, o sea, fue así de, quítate. Sí, no, hombre, no, es que ya es una competencia, más que nada en el rubro de la inteligencia artificial, ¿no? Que, pues, digamos, nosotros en esta parte del mundo lo conocemos como Meta, sí, ya la inteligencia artificial. Y sí han tenido un desarrollo importante, ¿no? O sea, este conglomerado, el famoso GAFAT, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, etcétera, ¿no? Todos ellos ha sido pues de destacar el crecimiento que han tenido, el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico. De hecho ya se habla que ellos van a conformar un nuevo deep state, un nuevo estado profundo, y que va a suplantar al viejo estado profundo que en su momento denunció Eisenhower. Sí. El famoso, encabezados por el complejo industrial militar, pero pues, ya sabes, estaba Wall Street, las empresas alimentarias, las energéticas, las alimentarias, o sea, una serie de lobbies que pues influyen en la política doméstica de Estados Unidos y por ende también no solo doméstica, sino exterior. Perdón. Entonces, sí, o sea, es de destacar todo ese desarrollo y ahorita, pues China, pues ya no es cualquier país, o sea, hace 50 años, un país rural. Ajá. Sí, llegó pero ahorita no, en 50 años hicieron un salto cuántico tremendo, sí, no, que
prácticamente nadie se lo imaginaba. Creo que aquí en América Latina y en específico en México no se dimensiona el salto cuántico que la República perdón, Popular de China ha hecho, sí, sino que nada más se ve por la parte de, ay, los chinos nos están abrumando y ya, o sea, pero no se dimensiona como que el poder que tiene China, ni en qué está metido América Latina en esa lucha geopolítica, ¿no? Como que la gente no tiene, la gente, digo, la de calle, bueno, va, pero en sí lo que son intelectuales, políticos, think tanks, si es que los hubiera aquí en México, como que no tienen mucha idea de esa lucha geopolítica y geoestratégica que existe actualmente, ¿no? Sí, no, y tiene que ver mucho eso, porque gran parte de América Latina, de América, o algunos le llaman Hispanoamérica, tiene que ver mucho el factor de desunión que hemos tenido, ¿no? Porque pues nosotros como tal descendemos de dos tipos de imperio, pero pues es otra de las partes que se enfoca la geopolítica, ¿no? Que es la ingeniería social, sí, la tergiversación de la historia. Sí. Y pues eso, nosotros fuimos víctimas, nosotros los iberoamericanos. Bueno, los hispanoamericanos, porque Brasil no. No, ese tiene otra. Sí, no, ellos no. Pero sí, nosotros por eso es que no tenemos esa conciencia global, porque México, pues, si tú le puedes preguntar a alguien que va pasando por la calle, un random, te va a decir, no, pues Estados Unidos, y todo Estados Unidos, ¿no? Porque pues, es nuestro vecino. Sí. Cuando nosotros, pues, descendemos de dos tipos de imperios, que son los prehispánicos, o sea, estamos hablando de olmecas, mayas, mexicas, aztecas, y de distintas culturas milenarias que se juntaron al llegar los españoles. Hubo ese mestizaje y le dio lugar al primer imperio de la época moderna, que fue el Imperio Español. Es el Imperio Español, que estuvo como bastante adelantado a su época en su momento, sí, porque es un imperio que abarcó al menos 3 continentes, que creo que casi nadie sabe que Filipinas era provincia de la Ciudad de México. Exactamente. O sea, Filipinas le rendía cuentas a la Ciudad de México, no a Madrid, era su provincia, y que la capital económica del imperio era precisamente México, ¿no? Sí. Que también de ahí viene la obsesión de Estados Unidos de machacar a México, porque ellos sí tienen muy bien estudiado nuestra historia. Eso es algo como a destacar, de que nosotros no conocemos nuestra historia porque está entre la leyenda negra, los neoindigenistas, los New Agers, que distorsionan, entre todo ese conjunto distorsionan toda la historia. Y en cambio ellos, por ejemplo, tienen súper estudiado a Hernán Cortés, sí. Tienen súper estudiado todo lo que su diplomacia de Hernán Cortés. Tienen súper estudiado lo que hizo Humboldt aquí, de cartografiar aquí todo el territorio. De hecho, utilizaron los estudios de Humboldt para poder invadir México. Sí. Por eso fue una invasión exitosa, porque la gente se piensa que invadir militarmente a México es fácil. No es tan fácil, es una orografía muy, muy, muy difícil. Y tú que eres geógrafo, sí, es bastante complicado militarmente. Sí. Y a la hora de que dices, hay tanques y no sé qué, no. Sí, no es fácil, nada fácil. No es nada fácil, y sin embargo, o sea, y la primera guerra, y yo hablo de que en algún momento puede haber una segunda, no sé qué te opinas, la primera guerra fue por el control del continente, porque nosotros emergimos como potencia, porque a la hora de independizarnos fuimos o sea, ahora sí que a España le quitamos su capital económica, pero después hubo esta desunión de que cada quien, uno que quería la república, el otro que traicionó el proyecto de Iturbide, el otro que quería república federal, sí. Los que se habían unido a los ingleses, o sea, toda una serie de situaciones que aprovecharon los estadounidenses para hacer esa primera guerra mexicoamericana, y que probablemente pueda haber una segunda, ¿no? O por lo menos una invasión suave, ¿no? Sí, no, se habla mucho de eso, principalmente porque, pues, fíjate, hay una serie de estudios, principalmente una tesis de posgrado, que la voy a pasar,
Gracias. Por WhatsApp, por correo, que habla sobre México en el ámbito geopolítico estadounidense. Y ahí estudian, es un estudio muy serio de cómo Estados Unidos usa todo una estratagema bien definida de todos los pasos a seguir para intervenir en un país. Llamo intervenir en vez de invadir, porque como vivimos en la época de lo políticamente correcto, no se puede decir que... Sí, no se puede decir lo que es. Sí. O sea, ya hasta resulta que 2 más 2, de 2 más 2 es 4, ya te hacen 5, ¿no? Ya cada quien, ¿no? Bueno. Sí, entonces, pues, fíjate, en ese sentido sí se habla de una segunda porque, y principalmente con la llegada de Trump. Trump, digo, mucho se habla en el ámbito académico de que Trump es Huntington aplicado en la política, aplicado. No, Huntington escribió un libro, pues el más popular es el de Choque de Civilizaciones, pero también hubo otro libro conocido que se llama ¿Quiénes somos? Bueno, Who Are We? Okay. Y ahí habla, entre otras cosas, de que los migrantes mexicanos, en otro tiempo también le llamaban braceros, migraron para Estados Unidos y se asentaron en estados como Texas, California, Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado, que en otro tiempo eran territorio mexicano. También la Florida sí, era territorio mexicano. Que bueno, no estrictamente era mexicano. No, Capitanía General, ¿no? Hispana, pero de todas maneras la administración la llevaba, ¿no? Sí, México. Exactamente. Entonces se asentaron ahí y él habla de que esto es una especie de invasión suave por parte de nosotros, refiriéndome a Huntington. Entonces, por eso es que esta cuestión de es una especie de limpieza étnica soft o suave, sí. ¿no? Porque dicen, no, vamos a regresarlos a tu país, cuando en vez de que en otros tiempos era pues, directamente los recluías o los matabas. Pero ahorita sí es, los regresas a tu país, y sí se habla mucho de eso porque al hablar de Estados Unidos no es hablar de cualquier país. No. Es un país, yo considero el país más equilibrado en cuanto a el quantum de poder. O sea, no es la máxima potencia militar, pero dentro de las 3 primeras sí está. Sí. No es la máxima potencia económica, ya China ya la superó, sí. Pero sigue teniendo una economía muy fuerte. El dólar es una moneda muy estratégica. De reserva, sigue siendo moneda de reserva y de comercio. Sin ella no se puede comerciar a nivel global, entonces esa es también su arma que utiliza Estados Unidos para seguir dominando al mundo, ¿no? En que las otras ya no estén en el primer lugar, pero su moneda sigue siendo activo de reserva, ¿no? Entonces eso lo utiliza a su favor, ¿no? Para seguir. Sí, siempre es lo que ha hecho para pues chantajear distintas naciones y pues se comporta como cualquier imperio. No hay que, porque luego uno entra a redes sociales y esto lo ves más como de estudiosos de corte izquierdista, ¿no? De que empiezan a juzgar desde el idealismo. No, así se comportan los imperios, así se comportan las hegemonías. Sí. Entonces, Estados Unidos es el país más equilibrado. Lo que sí es indudable, sin lugar a dudas, en lo que dominan, los medios de comunicación, la propaganda, ¿no? Ahí sí, expertos. A mí lo que me llama la atención, porque también hay un libro bastante interesante que creo que ya no se reeditó, que se llama Mexamérica, Mexamérica, 2 países, un destino. No me recuerdo el autor. De hecho, Panari? Creo que sí. De hecho, lo editó Fondo de Cultura Económica. Y entonces, dentro de la tesis que él hablaba, que era precisamente una cosa muy parecida a Huntington, también hablaba que en algún momento estos 2 países se tendrían que fusionar haciendo como una confederación. O sea, es así como que si Estados Unidos quiere seguir dominando el mundo, tiene que absorber a no le daba tanta importancia a su vecino canadiense, por alguna razón ellos no le dan tanta importancia al vecino canadiense, pero sí es así como que mucha obsesión hacia el sur, porque uno diría, culturalmente,
ellos son más parecidos a los canadienses, pues provienen del mismo imperio, que es el británico. Ellos tendrían que estar más unidos con el vecino, con su vecino Canadá, que estar obsesionados con nosotros, ¿no? Y una parte de la tesis de este libro es que en algún punto se tienen que fusionar estos dos países, refiriéndose a Estados Unidos y México. Si Estados Unidos quería o quiere seguir dominando el siglo XXI. Sí. O competir. O competir, ¿no? Porque si no tiene cualquier competidor. Y a mí lo que me llama la atención dentro de lo que son las redes sociales, y hablando de esta limpieza étnica soft de la que hablas, es que tú ves plataformas de TikTok y de TikTok e Instagram, que ok, no hay tanto ataque al mexicano, pero sí es así de consíganse mujeres latinas, específico mexicanas, pero son de hombres hacia mujeres, no de gringas, viva el mexicano, sino es hombres guapos, blancos, caucásicos, buscando mujeres específicamente, no tanto, bueno, sí está lo latino en general, pero es más acusado hacia mujer mexicana. Y eso es a mí lo que me llama la atención, porque es así como que, digo, tomando en cuenta esto que dices de la propaganda, porque muchos de estos influencers son pagados, o sea, no salen de la nada. O sea, nuestras lindas plataformas son, o sea, si llega a 50 está muy padre y queda para la historia y alguien nos sponsorea, está muy tío, pero los que tienen millones de seguidores, pues alguien nos sponsorea. Entonces, seguro. Alguien les paga, alguien les patrocina, o sea, están 100% pagados. Y dices, ¿qué hay detrás de ese tipo de propaganda, no? Porque es, como dices, es una limpieza étnica, pero muy selectiva de esto sí te selecciono y de esto no. Y a mí también me llamó la atención una entrevista que dio Jalife al canal de Roberto Farri, que también va sobre lo mismo, que habla de la agenda guadalupana de Trump, ¿no? De que lo que quiere expulsar él es como estas redadas muy selectivas, o sea, no quiero todo tipo de latino. ¿Qué? No quiero todo tipo de latino, quiero y por me estoy refiriendo a cierto tipo de mexicano. Entonces a mí me llamó así como que mucho la atención, porque sí va por la tesis de Mexamérica, ¿no? Sí, no, y más que nada sí, es cierto. Y fíjate, la obsesión, primero me gustaría tocar ese punto. La obsesión de Estados Unidos por México, el origen creo que hay que rastrearlo desde la creación de la doctrina Monroe, ¿no? A Estados Unidos le conviene tener a México de su lado. ¿Por qué? Porque es una especie de ariete para tener un acercamiento, una aproximación al resto de Iberoamérica, de América Latina. Porque, pues, como sabemos, México, pues, por posición geográfica, o sea, no es necesario ver un mapa, la proyección de Mercator, que es la que se conoce, que se tiene popular. Pero si tú ves en la forma real del mundo, por cómo está México y cómo se posiciona hasta acá América del Sur y Centroamérica, la única salida que tiene para allá es teniendo a México bajo su control, ya sea un control formal o informal. Entonces, para sentar eso, la doctrina Monroe, ese como primer punto. Como segundo punto, Mexamérica, sí les conviene a Estados Unidos en este sentido para competir con China. Porque México yo siempre he considerado, desde que yo estaba en la facultad, y que pues uno, ya sabes, uno concatena, todo, sí. Pues México es un país con abundantes recursos. Sí. Tiene litio, no es que seamos top en alguno, pero tenemos de todo. Entonces, en el norte del país tenemos los principales yacimientos de litio, y eso le conviene a Estados Unidos para los nuevos tipos de energía, las nuevas corrientes que surgen, energéticamente hablando. Le conviene. En el Golfo de México está el famoso hoyo de Dona, que nunca se ha explorado, bueno, porque está en la plataforma mexicana. No tenemos la tecnología que sí cuentan la mayoría de países petroleros. Entonces es algo que a Estados Unidos ha buscado. A Estados Unidos sí no ha estado tan cerca de Canadá, aunque son
étnicamente son Sí. anglosajones. Sí. Entonces no ha estado tan cerca cuando pues deberían, porque tienen a estados como Alberta que tienen Sí. mucho gas, mucho Mucho petróleo, petróleo. y también de ahí de ahí viene, Sí, ¿no? sí. El famoso estado El 51 estado 51, ¿no? Sí, es y lo así de como que ya, Groenlandia. bueno, también que los ha tratado desde hace más de 100 años de comprar Groenlandia y que Sí, sí, y que nunca es, habían estado tan agresivos como ahorita, ¿no? Porque en las veces pasadas había sido un intento de compra y de compensación, pero ahorita es así como que no, ya, ya lo quiero, me lo das o sea, quiero tener todo el control de Norteamérica, de la región de Norteamérica, Norteamérica, sí. tal cual. Sí, ¿no? Y pues Groenlandia tiene muchos recursos. Sí, también. Entonces, si uno así observando el mapa, pues ves que la intención es crear como una especie de imperio noratlántico. Sí. Noratlántico. México, por su posición geográfica y por regionalismo geológico, formamos parte de la placa norteamericana. Uh-huh. Por ende, México es un país norteamericano. Hablando por criterios fisiográficos o geológicos, pero por criterios culturales somos latinoamericanos. Entonces, eh, es ahí donde entra como esta lucha, ¿no? Sí. Y sí, yo no dudaría que eso sea lo que esté buscando Estados Unidos para consolidar o afianzar esa unión. Nada más que pues ahí habría que ver qué es lo que va a predominar, qué cosmogonía, qué cosmovisión Sí. va a predominar, si la anglosajona protestante o la iberico-latina católica. Es ahí, entonces, sí, se vienen años interesantes. Hay un proverbio chino Ajá. que dicen que es una maldición, ¿no? Pero el proverbio reza de la siguiente manera, que deseo que vivas tiempos interesantes. Sí, es así como que... Entonces, se vienen tiempos interesantes. Habría que ver cómo reaccionan los líderes de ambos países. Yo honestamente no veo a México. No, yo tampoco, porque, por ejemplo, en esto de renombrar el Golfo de México como Golfo de América, a mí me llama incluso la atención que ni siquiera académicos del Instituto Mora, que son historiadores y teólogos, hayan reaccionado y decir, ¿saben qué? Esto no, o sea, no se puede renombrar, y que México no esté protestando ante la ONU, de esto no se puede renombrar. O sea, el señor le puede decir Sí. como se le pegue la gana, pero internacionalmente esto no se puede renombrar. Y o sea, inclusive gente así de, ya sabes, ¿no? De que tiene ahí su plataforma con 1 millón de seguidores y que son historiadores y demás. No, eso no tiene importancia. Y ya entonces de, sí la tiene, porque, o sea, la gente no dimensiona que México territorialmente tiene el mayor porcentaje del Golfo de México. El otro, que será 30 o 20%, está repartido entre la costa, ahora sí que la costa del Golfo de Estados Unidos y una parte de Cuba. Y que esas fronteras no son, digamos, no son fijas, se renegocian cada cierto tiempo. De hecho, hay una comisión que renegocia, no sé para aquí de Anima, pero de la audiencia de manera. Cada cierto tiempo, tanto México, Estados Unidos y México y los países de Centroamérica están renegociando constantemente las fronteras. No es una cosa así de que, pues aquí está El Paso, aquí está Laredo y aquí está Nuevo Laredo. No, eso está sujeto a constante revisión. Y lo del mar es todavía más. Y como dices, o sea, ahí está justo donde lo que quiere renombrar Trump, es justo donde están los mayores yacimientos de gas y de petróleo. Y más que nada, ahorita que tocas el tema, perdón que te interrumpa, el tema del gas y del petróleo, pues uno lo rastrea, ¿no? Porque Trump es del Partido Republicano. En el Partido Republicano, como en Estados Unidos, tanto el demócrata como el republicano, se hace mucho lobismo. Y en el republicano, quien hace mucho lobby son ExxonMobil, la Shell, Chevron, ¿no? Y los Bush. Los Bush están muy ligados a negocios involucrados en petróleo y gas. Entonces ellos son quienes andan diciendo, sugiriéndole, y es por este tipo de cuestiones que al llegar un republicano a gobernar Estados Unidos,
pues tiene una orientación energética que en el aspecto geopolítico es muy importante. Antes era la transición energética, eran las energías renovables, que yo quisiera saber qué de verde tienen. No tienen nada, ¿no? No tienen nada, o sea, han resultado todo es una farsa. Una farsa, la verdad, o sea, yo sé que, y estamos en una cafetería en la que estamos así de ay, trae eco-friendly, trae acá tus bolsitas para salvar a las tortugas, pero la realidad, o sea, la realidad económica es completamente diferente. La gente que se sorprenda de, ¿y por qué siguen peleando por petróleo y gas? Porque la mayoría de nuestra energía sigue siendo petróleo y gas. Así es. Los autos probablemente ya no sean 100%, ya no vayan a ser 100% a gasolina, pero sí van a ser una combinación, yo creo que híbrido, ¿no? Por lo menos motores híbridos que les llaman. Tampoco 100% eléctricos, porque ya también se han demostrado que no son totalmente eficaces. No son tan rentables. Y no son tan rentables. Y aparte en ciertos climas tampoco funcionan, o sea, si hay mucho calor, si hay mucho frío, este tipo de autos dejan de funcionar. Entonces, o sea, se sigue peleando por ese tipo de energías, ¿no? Sí. Las eólicas, las verdes, y de hecho está regresando hasta la nuclear, ¿no? Sí, ahorita es lo que estamos viendo, y ahorita la energía nuclear es lo que concatena a lo de la tesis, para así ya enfocarnos en el estudio que realicé. Que pues la energía nuclear ha sido usada por varios países, en este caso Rusia es uno de ellos, India, otro país que ha usado mucha energía nuclear, obviamente Estados Unidos, naturalmente, China va para allá. Ya en el momento en que China consolide su uso de energía nuclear es cuando ya de facto podemos hablar de que ya Estados Unidos ya no puede tener alguna aspiración a dominar el mundo, porque estamos hablando de un país que tiene 1.400 millones de personas, el poderío económico y comercial es tremendo. Sí. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito me estoy adelantando, ¿no? Pero sí, ahorita la cuestión energética es lo que es el enlace conector con Rusia, del petróleo y el gas, ¿no? Y también mucho tiene que ver la ideología. Y ahí te va una historia, que esto es como la introducción para ya empezarnos a adentrar de esto de Rusia, China, Estados Unidos. A finales de los 80s, ya ves que estuvo Reagan, Bush papá, o sea, el auge de la derecha neoliberal o este conservadurismo de fines de siglo pasado. Ya sabes que Reagan se oponía que al aborto, que salió muy conservador, ¿no? Entonces Bush fue la continuación de él, venían del mismo partido. En esos años había un sujeto, Paul Weyrich, se llama Paul Weyrich, que era uno de los líderes de estos think tanks conservadores, nada más que él no era un republicano convencional de aquellos tiempos, si lo trasladamos en terminología de hoy, podríamos decir que sería como el papá ideológico de Trump. Ok. Y Paul Weyrich era un tipo muy conservador, no me gusta usar estos términos, pero hay que llamarlo como es, racista, bastante. Sí, no más tantito. Sí, Paul Weyrich, y él fue quien empezó a gestar este tipo de movimientos, sumado a que en aquel entonces, como se estaba derrumbando la Unión Soviética, pues ya sabes, la KGB hacía inteligencia, y nunca ha dejado de ser inteligencia. Mandaron a espías a Estados Unidos, bien financiados, y se acercaron a este círculo porque la instrucción fue clara, ya no tiene que ser necesariamente de izquierda o socialista, con que tú debes de acercarte, informar. Sino cualquiera que más o menos se parezca a la ideología. Sí, no. O sea, ya empieza a acercar con círculos de derecha, y sobre todo porque ya tenían estudiados a varios empresarios populares de Estados Unidos, entre ellos Trump. Se acercan a Paul Weyrich, y ellos empiezan a darse cuenta de cuál es la ideología que están manejando, y empiezan ellos a influir en él, empiezan a potencializarlo.
A raíz de esto, de que empiezan ellos a interconectarse, se da un cóctel en Washington, me parece que fue por parte de la Embajada de la Unión Soviética, de la todavía Unión Soviética. En aquel tiempo Donald Trump estaba cerca de la quiebra. Ah, sí, de las tantas quiebras que ha pasado, ¿no? Que ha pasado por varias quiebras. Exactamente. O sea, lo que sí es que ha sido buen propagandista y se ha financiado vender, y sabe vender su imagen. Muy bien. Y se ha sabido vender él, y entonces eso es lo que le ha ayudado a salir de las crisis financieras en las que él mismo se ha metido. Sí, no, es que también es parte del mismo negocio. Ajá. Entonces, lo conocen. No recuerdo, es una chica, me parece que sí, era hija del embajador, me parece. No recuerdo bien el dato en este momento. Entonces, generan contacto, comparten teléfonos, que ese tipo de eventos sirve para eso. Pasa unas cuantas semanas y se contacta a esta señora con Trump. De hecho, los informes están desclasificados por parte del FBI. Y le dice, tengo gente que está interesada en comprarle propiedades aquí en Estados Unidos a Trump y rusos. Entonces, entre ellos, uno que le compró propiedades es uno de las cabezas de la mafia rusa, Sergei Mogilevich. Entonces le empiezan a comprar estas propiedades y Trump va para arriba, ¿no? De ahí viene toda esta leyenda del Russia Gate, que lo acusó Biden y bueno, en su momento los demócratas, famoso Russia Gate, que incluso hubo una firma de no sé cuántos agentes de la Pentágono que efectivamente Trump tenía contactos. Sí, es que fíjate, creo que es el informe Mueller. Sí, fíjate, es que de cierta forma puede haber razón, porque hay intereses ahí, pero yo no creo que haya sido de tal forma, porque, o sea, sí, Trump, sabemos la fama que tiene, pero no creo que haya sido tal, sino que hubo una forma de convencimiento por parte de los soviéticos tan grande que lo acapararon. Entre esto fue que, siguiendo este hilo, empieza él como a involucrarse poco a poco en la política. Sí, porque él no estaba ni siquiera estaba interesado en la política. No, de hecho, él estuvo un rato aquí en México le decimos chapulines o chaqueteros, ¿no? De que cambien de partido. Trump estuvo así, se afilió un rato a los demócratas, después al republicano. Demócrata, republicano. Sí, anduvo así mucho tiempo. Sí, y en ese tiempo es cuando en los 90s, ya sabes, el caos, se desmembra la Unión Soviética, Estados Unidos se erige como la policía del mundo y Rusia estaba en un caos. Sí, caos total. Entonces empieza lo que es el capitalismo salvaje ahí, hasta que llega Vladimir Putin. Y ahí es donde Putin, pues, él tiene un espíritu nacionalista dado por trabajar en la KGB. Se acerca con Occidente y es por eso que hubo mucho acercamiento con Bush, porque los republicanos y los demócratas, también ahí voy a abrir un paréntesis, traen dos agendas. Dos agendas, Estados Unidos te maneja dos agendas. Los demócratas, al ser asesorados por Zbigniew Brzezinski, que me parece que fue asesor del secretario de Estado, ¿no? Sí. Él le sugirió al Partido Demócrata que Estados Unidos tenga un acercamiento con China. Con China, haga ¿no? Una especie de asociación estratégica con ellos. Y en cambio los republicanos, asesorados por Kissinger, que Kissinger asesoraba a los dos partidos, pero un poquito más a los republicanos, le dijo, genera una asociación estratégica con Rusia. ¿Cuál es el hilo conector? Los hidrocarburos. Sí. Entonces, es ahí donde los republicanos tenían un poquito más de acercamiento con Rusia. Además de que los estadounidenses, cuando llegaron a ir a Rusia, les gustaba el tipo de vida. Ya cuando se asentó el capitalismo y de que el ruso profundamente es tradicionalista, es conservador. Es muy conservador. O sea, de Entonces, como el círculo de los republicanos son conservadores. Pues ahí hay una afinidad, ¿no? Porque además también hay que decirlo tanto, por ejemplo, en el caso ruso, ellos
se creen los verdaderos herederos del cristianismo. O sea, ellos malven al católico que no practica. Y, por ejemplo, en los republicanos sucede igual. O sea, ellos practican cualquier rama de la que sean protestantes y la del catolicismo, y ellos se creen también herederos del cristianismo y de que van a restaurar como esta... que también hay mucho ahí de mitología y demás para entenderlo. La tercera Roma. La tercera Roma, bueno, que la tercera Roma va más por Rusia, pero ahí se andan peleando, ¿no? A ver quién es la tercera Roma. Que la tercera Roma la quiere establecer en Jerusalén, Rusia la quiere establecer en San Petersburgo, y según que hay profecías de que va a ser San Petersburgo, e interpretan la guerra de Gog y Magog a su fina conveniencia, pero... El famoso también Leviatán, ¿no? El Leviatán, el Mejido, o sea, ahí están, o sea, también, o sea, sí hay una parte que es meramente práctica y política, pero también el sustrato es mitológico, o sea, la gente creo que tampoco eso lo dimensiona mucho, sí, no. Que es igual como en la Segunda Guerra Mundial, o sea, buena parte de lo que movía a la Alemania del chico austriaco era una buena parte de sociedades secretas, mitología, la sociedad del Thule, las canalizaciones de María Orsic, o sea, que dice uno, y esto puede mover hasta una Segunda Guerra Mundial, sí se puede, y puede una tercera, una cuarta y una quinta. Sí, no, diría Julio Cébola, es la metafísica de la guerra. La metafísica de la guerra, ¿no? Sí, porque también es eso, ¿no? Porque también en el caso norteamericano, que también se dio en el alemán, que no sé si nuestro amigo Trump lea Julio Cébola, por lo menos... Yo creo que sí, creo que sí. Y yo digo también Elon Musk, porque Elon Musk viene del transhumanismo, y el transhumanismo proviene de la teología jesuita. Sí. Entonces para ellos la guerra es una purificación de la tierra. Sí. O sea, la guerra debe de purificar a la tierra. O sea, esto no es como lo políticamente correcto, lo New Age, de que no hay que acabar con la guerra porque es lo peor que puede hacer el ser humano. Y entonces la visión de Julio Cébola y la visión de la teología jesuita del transhumanismo es: sí hagan la guerra, porque a través de la guerra se va a purificar la humanidad. Entonces, así porque dices... Sí, no, es que... Ahí están interconectadas muchas cosas que estamos hablando de política y demás, y búsqueda de recursos, limpiezas étnicas, pero que tienen un trasfondo mitológico muy cañón. Sí, muy severo, ¿no? Ajá. Tiene... No, el trasfondo es tremendo. O sea, Y es muy curioso, porque eso casi no se estudia en universidades, Gisbak. Las cosas de sociedades secretas. Bueno, la ENA está empezando a hacerlo, que tiene ya una cátedra sobre cuestiones mitológicas, no de sociedades secretas, pero sí de mitología, de prácticas del pensamiento mágico, de lo que es brujería y demás. Sí. Pero es muy curioso que eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí está muy bien estudiado, de las sociedades secretas, y que hay cátedras en las universidades estadounidenses de todo esto. Y en España por ahí se está retomando lo que era la escuela de Salamanca y la influencia que tuvo en nuestra civilización latinoamericana. Es tremendo, ¿no? Que es tremendo. O sea, nosotros vivimos bajo esa mitología al día de hoy. Creo que España ya no tanto, pero lo que es Latinoamérica sí sigue en eso, digo, sí sigue ahí en su cimiento, ¿no? Sí. Y entonces uno se podría quedar alucinado de que cómo es que una mitología mueve hacia la expansión territorial, hacia la búsqueda de recursos, hacia la homogenización de una población, ingeniería social. Sí. Que yo siempre he pensado que esta ingeniería social woke es para acabar con la misma gente que profesa esa ideología woke. Sí, no, es como para que ahí emerja en el hongo. Así de, esos son, pues vámonos con esos. Porque a mí, digo, está un poquito fuera del tema, pero a mí no se me hace casual que primero emergió toda esta ideología woke y todo medio mundo ahí, ya sabes, que se declaró viva lo políticamente correcto, todas las banderas y todo, y que de repente, y lo pongo entre comillas, de repente haya este pendulazo y vámonos a acabar con todos estos. Sí. Yo digo que no es casualidad, sino es como que para emerger
pensando en esta cuestión del transhumanismo, pensando en esta cuestión de Julius Evola, de la metafísica de la guerra, de, de que Julius Evola incluso retomaba esta cuestión de que es que en las antiguas sociedades a toda esta gente se les sacrificaba y la ponían en la palestra, ¿no? Y entonces es, para mí no es casual, ¿no? Ya leyendo todo esto. Es no, sí. Y es cierto, o sea, no, ahorita lo que dices todo es totalmente, yo coincido. Me gustaría tocar primero el punto de lo woke. Fíjate que no es nada casual que esto haya emergido de una fecha para acá. ¿No? Que todo este discurso de la guerra, el pacifismo, digo, está bien, o sea, está bien creer en utopías, tener ideales, sí, ¿no? Yo lo respeto, pero pues, también una cosa es vivir en un mundo de fantasía y otra cosa es la realidad. Lamentablemente la realidad siempre supera, siempre prevalece. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo cuando escucho discursos en redes sociales de que, ay, no, la guerra, el Estado genocida y no sé qué. Así son, así es. Y incluso, un pequeño paréntesis, dice, no, la culpa es del Estado. Y yo a veces me pongo a razonar y digo, ¿el Estado tomó la decisión o las personas que dirigen el Estado? Porque dije, el Estado por sí solo no es algo que piensa, no es algo que piensa, no es algo que toma decisión. Es un grupo de personas. Es un grupo de personas, exactamente, es una entidad abstracta. Y que está profesando cierta ideología, que esa es la parte que nosotros no vemos. Sí. O sea, una cosa es que el Estado genocida y el Estado que hace limpieza étnica, sí, pero ese es un grupo de personas, sí, de élites, que hay unas que las vemos, que son públicas, que ahorita está Trump, ahorita está Elon Musk, ahorita está toda la bola de CEOs de Silicon Valley, pero detrás de ellos hay también una serie de personas que los respaldan y que están profesando esa ideología y que dicen, quiero que se haga esto, lo vamos a meter de esta manera y vamos por ello. Y esta va a ser la metodología a seguir. Sí. ¿No? Es más o menos lo que sucedió, que está bien documentado con la Segunda Guerra Mundial y todas las sociedades secretas que había alrededor del gobierno del pintor austriaco. Sí. Ya no se puede decir el nombre. No, porque pues, no censuran la plataforma. Sí, es esa parte de esa corrección política, sí, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y ahorita de lo que estábamos hablando y de lo woke. Esto también de la estaba hablando específicamente de la guerra, ¿no? Pero esto de lo woke me llama mucho la atención, cómo surgen ciertas corrientes, hablando de la academia, ¿no? Ciertas corrientes filosóficas, teórico-metodológicas, que nos intentan vender de que ya no hay que pelear. Entonces, y me gusta mucho hablar dar este ejemplo, ¿no? En caso de la guerra de Rusia-Ucrania. A mí me daba mucha hasta ternura, siendo honesto. Escuchaba, porque a mí me gusta escuchar los puntos de vista de la izquierda, que para mí la izquierda ya no existe. Ya no existe, de hecho, ya tampoco. O sea, ahorita ya es más entre... Es una amalgama, ¿no? De diversas corrientes, ¿no? Sí, sí, no, ya encuentras de todo, ¿eh? O sea, encuentras de todo. Entonces yo prefiero acotarlos entre gobiernos soberanistas o nacionalistas y entre globalizadores o globalistas. Y en el intermedio puedes encontrar regionalistas. Yo trato de escuchar análisis de política internacional o geopolíticos de gente que se considera de derecha y de izquierda. Trato de ser yo muy dialéctico en ese sentido, ¿no? Yo escuchaba de Pablo Iglesias, hasta me daba ternura, ¿no? De que el diálogo, hay que apostar al diálogo, más diálogo y más diálogo. Y yo, ay, ternurita. Yo sí, porque dije, ay, me pueden tachar de determinista por dar este ejemplo, pero no es que sea determinista, es que se le llama realidad. Cuando tú tienes una diferencia con una persona y le hablas y esa otra persona con la que hablas se aferra en que su punto de vista es la razón, el único no la vas a hacer cambiar de opinión. No hay manera. Y en este caso, en el ejemplo en específico es cuando alguien hace bullying. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando iba en la primaria, yo era muy tranquilo.
y había un chavito que me hacía bullying y yo, no, ya déjame de molestar. Le dije como 15 veces, creo. Entonces no entendía y no entendía y no entendía. Y ya cuando te sientes amenazado, pues el diálogo no sirve de nada. Tienes que responder de una manera. Sí. Entonces, pues ya le bajó cuando yo le respondí de cierta manera, agresiva, y pues ya no volvió a hacerlo. Sí, lamentablemente así pasa, así es la realidad. Es una animalidad que nosotros tenemos los seres humanos, que si no se marca un límite de manera como muy animal, el otro no entiende, o sea, se sobrepasa ese límite, ¿no? Siempre lo tenemos ahí presente. Sí. Y esto de la ideología woke, que detrás de lo woke, detrás de lo soy espiritual, de soy esto, se esconde muchas veces mucha agresividad. Sí. También pues sí, son hasta acciones pasivo-agresivas, ¿eh? Sí. Hasta de ahí surge el humor negro, el sarcasmo, sí. Que en vez de responder con un golpe o con, no sé, con una bofetada, te hacen como que un comentario muy mordaz, ajá, muy sutil, muy pasivo-agresivo, como sí, debería de ser tal cosa, pero veo que no, y surge la ironía, sí, surge el sarcasmo. Sí, sí. O sea, ya vivimos en un mundo que se usa mucho el soft power. Ajá, es exactamente. Hasta en convivencia entre personas. Sí. Sí, que siempre está presente ese power, ¿no? Ajá, entonces es parte de la idea de todo lo woke, de cómo ya ahorita, o sea, yo respeto lo que haga cada quien en sus sábanas, me importa un bledo, pero pues ya de eso que te impongan que a una persona que como tal es hombre, tú identificas que es hombre, o sea, porque ves las facciones. Como el caso de Canadá, ¿no? Donde legalmente alguien puede entrar a un negocio y si se dirigen a mí como señorita y yo digo, no, soy hombre, o sea, la persona que me está atendiendo la pueden multar o la pueden meter a la cárcel porque según hizo algo discriminatorio, ¿no? Porque aunque el chavo que esté atendiendo pues así, pues es que yo lo que vi es un ser humano con cuerpo de mujer y demás, y pues lo único que hice fue ser amable con el cliente, ¿no? Pero y que ahora está todo este pendulazo como que ahora ya tenemos permiso, no tanto en las redes sociales, pero como que en Estados Unidos ya surgió ese pendulazo, ¿no? De ahora vamos contra ellos, pum, vale. Sí, es el equilibrio, ¿no? Sí, esa dualidad sí, dialéctica. Ajá. Pero fíjate, ahorita que hablas de eso, que es la continuidad de lo woke, a mí me resulta increíble cómo ya se ha relativizado todo, ¿eh? Ya se ha relativizado todo, que yo sí considero que es parte de una agenda y son desde centros de inteligencia. Sí, es evidente que no es orgánico, es que eso no es orgánico. No, es lo que digo, o sea, es así como que, como que de repente ya, pues, ya tenemos el permiso de volver así como que al equilibrio, ¿no? Sí. Digo, no, yo creo que es una tipo purga de salieron estas gentes, que ahora se habla de toda la salud mental y todo, que en Canadá ya está surgiendo de, te sientes deprimido y si no se te quita con tu clonazepam, pues tenemos la opción de la eutanasia, no me estés molestando. O sea, es como que... Sí, o sea, sí, exactamente, o sea, que ya vivimos en uno del revés, ya. Sí. ¿Qué es esto? O sea, es algo que a mí me sorprende, ¿no? Que para mí es como es la agenda transhumanista, ¿no? De que, toda esta gente que no es funcional, digámoslo así, hay que acabar con ella, o sea, es como la agenda de la Alemania nacionalsocialista, pero en lugar del horno, ahora te doy la eutanasia, declárate que eres incompetente, incapaz, que no puedes vivir en este mundo, y ahí están tus inyecciones de morfina o lo que sea con lo que terminen a la gente, y pues, bye, no me estés molestando, ¿no? Sí, no, no, es que ha sido tremendo como en mismo Europa, ¿no? Europa, o sea, que es uno de los grandes epicentros de la historia de la humanidad, ¿no? No soy eurocentrista, pero sí hay que reconocer lo que ha dejado en el mundo Europa, ¿no? Porque también, o sea, el mundo oriental y el mundo africano, del África subsahariana. Sí, pero no salen o sea, el caso de África pues, no salió del continente, su civilización, hasta que fue a través de la esclavitud y todo hacia, pues también se recluyó durante mucho tiempo en sí misma. Quizá lo más expansivo fue Medio Oriente,
Pero eso por la religión islámica, que tiende a ser expansiva. Sí. No en Europa, ¿cuántos hijos tienen? Más de 4. Pero es muy curioso ahorita que estás diciendo lo de Europa y los hijos. Es que ellos lo ven como arma, la demografía la ven como arma. Igual, bueno, ahorita qué bueno que tocas ese punto, porque es igual la continuidad de lo woke, es que es todo un esquema bien hecho, ¿eh? O sea, es que eso, algo tan bien hecho no es orgánico, no es espontáneo. No. O sea, yo considero, ahorita que hablando de lo woke, voy a tocar un tema que va a tocar un poco de fibras muy delicadas, pero se tiene que hacer, el aborto. Yo considero que tú con tu cuerpo, tanto el hombre como la mujer pueden hacer lo que se les pegue la gana. Obviamente con responsabilidad, pero también ya queda dentro de cada quien. El aborto yo considero que es una forma de necropolítica. Ah, sí. ¿Por qué? Es una forma de necropolítica, pero que a nosotros nos la venden como una forma de derechos humanos. Sí. De que ya hay que darle derecho a la mujer y todo. Digo, está bien que a la mujer se le empiece a dar un poquito más de atención para que tenga espacio, porque sí ha estado relegada en varios aspectos de necesidad. Pero por esa parte está bien, pero ya cuando empiezas tú a ver que hay una agenda y que varias multinacionales la apoyan, eso ya no es orgánico y además, varias organizaciones de este corte dicen que eso es lo que se necesita para que la mujer avance. Pero si tú te das cuenta, desde que entró la mujer al ámbito laboral, o sea, entró sin derechos, y por ahí hay toda una historia acerca del labial rojo, de por qué el labial rojo es tan popular y cómo surgieron las primeras marcas de consumo, de maquillaje, de ropa y demás, que fue a través de que la mujer la metieron a trabajar. Eso es totalmente marxista, porque hay que decirlo, es marxista-leninista, porque los soviéticos consideraban que una mujer que estaba dentro de su casa era un símbolo de la burguesía. Y entonces había que borrar todas estas líneas de ambos géneros y meter a la mujer a trabajar y que sea una excelente trabajadora ya. Y cuando le copia a Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, la mujer entró sin derechos y lo único con lo que la compensaron, digamos así entre comillas, porque ni siquiera fue con el sueldo, sino fue a través de darle bienes de consumo como son ropa, como es maquillaje, y aparte se dieron cuenta que la mujer, a pesar de tener sueldos más bajos, era más consumidora que el hombre. Sí. Y entonces, así se ha estado durante toda la vida. Sí, o sea, es que es todo un... O sea, como los segmentos de mercado, gracias a que la incursión de la mujer. Ajá, te voy a dar una necesidad, te creo una necesidad y ahí están con tu labial rojo, porque aparte fue la propaganda que el labial rojo era contra el eje y que si te pintaba la boca estabas contra el eje, o sea, lo mismo que el hashtag. Era revolucionario. Ajá, era revolucionario y no sé qué tanta cosa, o sea, era el hashtag de aquella época, ¿no? O sea, es así que píntate de rojo la boca para que apoyes aquí en la causa de nuestros chicos aliados y no sé qué. Y eso fue con lo que le compensaron. Sí, nunca fue con derechos, nunca fue con sueldo, nunca fue con adaptándose a sus necesidades ni nada. Y algo de lo que habla una experta en bioética es, por ejemplo, de que este borrado de mujeres lo que pretende es que ya está de la explotación de la mujer para cuestiones reproductivas, casi decidir de estas mujeres quienes sí tienen derecho a reproducirse, que volvemos a lo mismo del transhumanismo. ¿Qué tipo de ser humanos tiene derecho a perpetuarse en el futuro y quién no? Porque además esta es la parte que no dicen, o sea, como dice después se los pongo chicos ahí en la plataforma de la entrevista de esta experta, o sea, ninguno de esos restos humanos se tira a la basura, todo esto se aprovecha, o sea, es lo que yo le llamo las baterías de la Matrix, y entonces muchos van con la cabeza así de, no, son mis derechos y no sé qué, y dices, no, cariño, estás en la Matrix de batería en la vida real. Sí. Matrix no es un documental. Sí, no, es que ya es un sistema ya prefigurado, o sea, es algo que, o sea, digo, bueno, es que ya sería entrarnos en otro tema, porque van relacionados, pero no que...
Sí, pero nos desviaríamos mucho. Sí, nos desviaríamos un pero, montón, que va por la demografía y de cómo, por pero ejemplo... sí, ahorita que tocas el de la demografía, o sea, es que es... Que sí Europa, ¿cómo la quieren despoblar? Porque hay una... Y es que... Así de... Y, por ejemplo, en este sentido, es que es de destacar esto porque, a ver, ¿por qué sale en este momento preciso, o en estos años, desde el mayo francés a la fecha, esta difusión del aborto? ¿Cómo por qué? ¿No? Y te empiezas a dar cuenta que los epicentros de estas... Me da risa porque se sienten revolucionarios. Pero pues eso, aquí en China todas las revoluciones han sido fomentadas por los grandes burgueses. O sea, la revolución rusa, ¿de quién la financió? Burgueses alemanes. Ajá. Y norteamericanos. Ajá, la Revolución Francesa, que eran primos del rey, no me acuerdo si de la casa Anjou o de la casa Orleans, no me acuerdo, pero una de esas dos, que traicionaron a los Borbones y que ellos querían subirse al trono, y entonces por eso empezaron dentro del mismo Versalles, en una conspiración, comenzaron allá a fraguar la Revolución Francesa. La Revolución Mexicana. La mexicana, bueno, esa es otra cosa. Madero era un empresario mexicano. Ajá. Y querían quitar a Porfirio Díaz, y como Porfirio Díaz no se sometió a los designios de Estados Unidos, había que quitarlo. Había que quitarlo, y surgieron esto, y pues a mí me da risa que dice, no, era un dictador. Sí, era un dictador, pero pues como no era un... Pero aparte fue un gobernante que mantuvo unido a un territorio que nosotros no nos damos cuenta, pero es continental. O sea, nosotros no nos damos cuenta que tenemos 3 usos horarios, que tenemos desde Tijuana hasta Cancún, que tenemos más territorio en mar que en tierra. Sí. O sea, y no solamente hablo del Golfo de México, hablo del Pacífico, que, o sea, incluso ahí se tiene ahí un diferendo que está resurgiendo con Francia, que es de la antigua ruta de... Las islas Clipperton, Las ¿no? Clipperton, que ahorita que creo que está resurgiendo, porque, ¿cómo se llama? Que es de esta antigua ruta de Manila, de Acapulco-Manila, que es lo que quedó de eso. O sea, si nos pusiéramos estrictos controles, así como que, a ver, papito, o sea, si tú me estás reclamando el Golfo de América, pues aquí yo te voy a reclamar la ruta de Manila-Acapulco, y ahí tu Hawái ahí queda. Sí, bueno. Sí, porque el territorio mexicano, el territorio del Virreinato, la Nueva España, era inmenso, o sea, era una cosa... Llegaba Cuba, Filipinas, o sea, era una cosa... Ahí sale otro tema, que es, o sea, yo hace poco, cuando empecé a ser adjunto del doctor Miguel, en geopolítica, conocí ahí un alumno, se acercó ahí con nosotros, y me empecé a llevar bien con él. Después me pasó un documento que era la geopolítica del primer imperio de Iturbide. Uh-huh. No sabía que tenía entre sus proyecciones lo que Lucas Alamán estaba buscando incentivar, que era una unión entre México y la Gran Colombia. Cero impuestos. O sea, tú me mandas mercancía, yo te mando mercancía, 0 impuestos. Ah, claro. Y ese es el inicio de una unión. Ajá. Y además, entre otras cosas, estaba fraguando también una confederación estratégica con el Imperio del Brasil. Sí. Y entre otras cosas, tenía como proyección invadir Estados Unidos. Sí. Y retomar el lazo con Filipinas formal. O sea, de ahí venimos. Que también viene la geopolítica de Maximiliano de Habsburgo, que la geopolítica de Maximiliano de Habsburgo era Carlota más bien, más que Maximiliano, Carlota. Era más Carlota. Sí. Ahí era, fíjate, a mí me da risa, ¿no? Que la primera gobernante de México, ella, Carlota. Sí, era Carlota, o sea, pero entre otras cosas, me da risa porque luego una vez me puse a discutir con una conocida que tengo, que es progresista, que dice, no, yo bien orgullosa de que hoy decimos y todo esto, ¿no? Yo dije, si supieras lo que hizo Carlota, esta está más grande que esa señora, o sea, no pero como era que Maximiliano y austriaco y no era mexicano. Y que ese periodo no está bien estudiado en la historia, porque también, por ejemplo, la geopolítica Maximiliano era recuperar la parte de Centroamérica hasta Costa Rica, porque en su visión Centroamérica,
los estados centroamericanos no iban a tener razón de ser, se iban a convertir a la larga en una carga para México, cosa que ha resultado, que resultó profética, ¿no? También era de unirse o hacer una política conjunta con el imperio brasileño, que todavía en aquel entonces estaba, pero Brasil como que dudó ahí y demás. Y curiosamente también por eso es que no duró tanto tiempo el imperio de Maximiliano, bueno, aparte del lobby y del dinero que le dieron a Benito Juárez, era que Maximiliano estaba apoyando a los confederados. O sea, parte del ejército con el que venía de los suavos y demás, parte de ese ejército lo mandaban regularmente de Veracruz o de Tabasco, lo mandaban regularmente a Luisiana. O sea, ¿el Golfo de México? Es el Golfo de México. Y que mucha gente tampoco sabe que durante la guerra de independencia de Estados Unidos, la Nueva España, o sea, por Bernardo de Galvez, ¿no? O sea, los mexicanos, ahora sí que los novohispanos, los mexicanos apoyaron materialmente y con dinero la independencia de los Estados Unidos de América. Sí. O sea, tendríamos hasta históricamente con qué negociar y llegar a la mesa así de, a ver, sí, tú eres grande por nosotros, pero, sea... Fíjate, ahí es donde yo hasta, o sea, de verdad yo, perdón lo que voy a decir, no puedo decir malas palabras. Después le editamos. Pero es que de verdad estamos siendo gobernados, no sé si por gente que aparenta saber y que es ignorante, o gente que es idiota, por no decir la palabra. Yo creo que ambas dos, fíjate, porque incluso yo veo influencers y disque gente que tiene ahí sus páginas de disque filosofía y que ahora ya son historiadores y ahora ya opinan de política internacional y antes opinaban de películas y no sé qué. Digo, no porque no se puede hacer ese tipo de cosas, pero cuando ves realmente su sustrato de conocimiento es nulo y que esa gente es la que llaman para asesorar al otro, sí. Que si el otro no sabe, es una perpetuidad de la ignorancia y que le dicen, por ejemplo, digo, que ahora ha ganado tanta popularidad, Sun Tzu, ¿no? No, es que no hay ningún problema en que renombren el Golfo de México al Golfo de América. Creo que sí, por ahí escuché así como que es que en aquel entonces México no existía. Güey, no es de que no existe o no, es que tus tratados internacionales están bajo el nombre de Golfo de México. Si uno de las tres partes desconoce el nombre, tienes que correrle a la ONU, a la comisión esta que ve el derecho del mar y protestar y decir, ¿sabes qué? Sí, los límites baleares. Pues, son los límites, o sea, aquí no es de que yo también puedo nombrar a Texas como Nueva Galicia, güey. Sí. O sea, yo también la puedo nombrar como Nueva Galicia de nuevo y que me den la administración de Texas de nuevo, venga a nuestro reino. Sí. Y ahí es donde, por ejemplo, sale a tema esto porque es increíble cómo estamos, digo, salvo una cuanta excepción, por ahí. Pocas, que son pocas realmente en este país, ¿no? Pero como estamos siendo gobernados por gente que o es realmente muy estúpida o es gente muy maquiavélica, es una de esas dos, porque a mí realmente hasta me causa risa este odio a lo español, ¿no? Que devuélvanos el oro, o sea, no hay cosa más anacrónica que digan eso. Para empezar y para terminar, o sea, creo que, o sea, si se ve, con todo y la anarquía en la que estamos inmersos y el caso en el que estamos inmersos, si tú ves la estadística económica, España hace mucho tiempo salió de las 20 economías más grandes del mundo y la que está sigue siendo, o sea, esta historia cíclica que se repite, o sea, dentro de las 20 economías, la número 15 es la capital económica del Imperio Español. Ciudad de México. Que es la Ciudad de México. O sea, es esta historia cíclica de cuando decide la escuela de Salamanca que todo el peso económico lo lleve la Nueva España. Ciudad de México y Lima también. Ajá, y Lima también. Lima también, pero Lima está más perdido. Si México está perdido, Lima yo creo que ya no... Sí, no figura. No figura, o sea... Es irrelevante. No hay, ni está ni se le espera, como dicen los españoles, ¿no? Pero en este cíclico, y que eso sí lo perciben los Estados Unidos, este soft power que nosotros no hemos sabido manejar, es muy orgánico, pero
somos el país donde dentro de este imperio anglosajón le terminamos imponiendo el 5 de mayo, que la gente no ve la trascendencia de eso aquí. Pero el simple hecho de que en un país extranjero se celebre además el 5 de mayo que en el país donde ocurrió ni la pelan. O sea, para nosotros, es más, yo, porque es día feriado, digo, yo que no voy a llegar a ser presidente, pero yo si fuera, ¿sabes qué? No ese día, al contrario, es para trabajar más, y qué día feriado ni qué 8 cuartos, porque gracias a esa del 5 de mayo, es que se termina por consolidar la doctrina Monroe. Sí. Y a mí me da risa porque yo no soy antimorenista ni nada, pero sí debo de reconocer que, o sea, hay una profunda ignorancia. Sí. O sea, ¿cómo esta gente que se pone de Morena y todo esto, se pone a decir de que, ay, no, viva Benito Juárez y somos latinoamericanistas? A ver, güey. No, Benito Juárez Latinoamérica no es compatible. No es compatible. O sea, si uno va a la capital de Austin, creo que por ahí hay una escultura o un monumento chiquito, pero lo hay, en honor a Benito Juárez. Entonces, ¿pero por qué? Pues es que Benito Juárez ahí estuvo haciendo lobby en contra del Segundo Imperio Mexicano y que prometió toda una serie de cosas. Y Benito Juárez, aunque fuese indígena, él era profundamente antiindígena. Sí. O sea, es una cosa que no tienen. O sea, eso dijo que latinoamericano, Benito Juárez, así de, no, sí, no. Y fíjate que en Morena, o sea, yo que me he acercado tanto como gente del PAN, como gente con que ahorita se va a hacer el partido Verástegui, como con gente de Morena, y mucha gente latinoamericanista ahí, en Morena. Pero me resulta es que es incompatible, ¿no? O sea, es que... Sí, o sea, porque, o sea, ¿cómo va a ser latinoamericanista y a su vez juarista? A ver, no se ¿eso puede. con qué carajo se come? No, o sea, no se puede, no se puede. Y eso fue lo que terminó por asentar nuestra subordinación con Washington. Sí, gracias a Benito, gracias a Benito Juárez. Ajá. Y entre esas cosas, o sea, son de esas, o sea, vivimos en el mundo del revés, o sea, y esto sale a colación de lo que te digo, de que no sé si los que nos dirigen son o muy maquiavélicos o muy idiotas. O ambas dos. O ambas dos, porque que igual puede ser, ¿eh? Sí. Porque, a ver, yo sé que me van a sacar argumentos que provienen de Deleuze y Guattari, por lo que voy a decir a continuación. A ver, nuestros apellidos como mexicanos en su mayoría son provenientes de España. La lengua que hablamos es la lengua del que impuso, del triunfador, ¿no? Pero hablamos español y nos entendemos en perfecto castellano. Como, ¿por qué tienes que odiar a España? Y, o sea, ¿por qué tienes que odiar a Cortés? Es algo que hasta la gente, y atinadamente tú también has comentado en redes sociales, en Estados Unidos estudian bien a Hernán Cortés. Sí, de hecho lo tienen considerado como uno de los mejores estrategas de la historia, junto con Julio César y Napoleón. Hay humildemente. Y yo antes cuando daba clases, era lo que les decía, que a veces me argumentaban, ya sabes, es que Colón, Cortés y que la familia se ve. Que Colón genocida, ¿cómo? Es así de, miren, que un hombre acompañado por 700 hombres españoles, castellanos, la mayoría de la parte sur de lo que en aquel entonces era el reino de Castilla y Aragón, tuviera la capacidad de hacer negociaciones sin tener ni siquiera referencia del idioma, porque no era ni árabe, ni era francés, ni era lombardo, ni era nada de las lenguas que se conocían, y que haya hecho esas negociaciones, que haya hecho esas alianzas para conquistar otro imperio, es que el hombre tenía una capacidad, un cerebro que ya lo quisiéramos para el domingo 7. Curiosamente, ni se le reconoce su papel en México ni tampoco en España. Lamentablemente, pero yo creo que es por el origen de los conquistadores, también por eso es que se les echa tanta tierra, porque el origen de los conquistadores, la gran mayoría eran o musulmanes conversos o judíos conversos. Sefaradís. Y entonces Cortés siempre tuvo ese fantasma de que nunca fue cristiano antiguo. De hecho, su primo, uno de los primeros conquistadores, murió en la Inquisición defendiendo la causa de Cortés.
y él murió a manos de la Inquisición bajo la acusación de que era judaizante, que era el conde de Portocarrero. Juan de Portocarrero, conde de Portocarrero, o sea, no era un hombre cortés, no era un hombre que venía de una mano atrás y otra adelante, o sea, la gente, para viajar en aquel entonces, tú tenías que tener tus propios barcos, tú tenías que financiar tu viaje, tú tenías que pagarle a tu gente, o sea, no era así de que, ay, pues como ahorita, ¿no? Pues viajo en el avión y hago mi expedición y a ver qué me sponsorean, no. O sea, tú te tenías que pagar, tenías que dejar en garantía en la corona una cantidad de X cantidad de dinero, y lo que conquistaras una parte era para la corona española y una pequeña parte era para ti. O sea, Sí, es algo que, o sea, no se reconoce, como que no sé si, a lo mejor, no sé, a lo mejor el destino de este país es olvidarse de dónde viene y negar y andar escupiendo o estos, o por ejemplo, yo pienso que más bien es del destino de este país es sí estar aletargado un tiempo, como ahorita, pero todos estos batacazos que nos están dando los gringos, no sé si sea para, digo, entre los gringos, los delincuentes, que reaccionemos, ¿no? Sí, que es que reaccionemos, o sea, para mí es así como tipo purga, de a ver. No, fíjate, o sea, sí, o sea, ojalá que así sea. Digo, ojalá que sí sea, ¿no? Digo, que esta gente reaccione. Mira, por una parte, y retomando lo de la historia, o sea, es que me resulta increíble cómo vas a odiar o sea, creo que todos, hasta donde sé, tenemos un padre y una madre, hasta donde sé. ¿Cómo vas a odiar al padre? A lo mejor no fue la mejor de las relaciones que ocurrió, pero ¿cómo lo vas a odiar? O sea, es tu papá. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que en México tienen que leerse la verdadera historia. Porque, pues imagínate, si nos la vivimos aplicando la de Eduardo Galeano, ¿no? Que hay las venas abiertas. Pero él era criollo. Ajá, o sea, ya creo que esto es algo que, por ejemplo, tampoco la gente sabe, pero, por ejemplo, el Instituto Nacional el INAH, famoso INAH, fue fundado por descendientes españoles del exilio español. O sea, es así como que sí, no. Carlos Pellicer venía de catalanes y era de familia catalana, de las dos partes. O sea, no era de que, bueno, la mamá era de acá, no, las dos partes él era, si mal no recuerdo, el asunto es que era español. Entonces es así como que muchas de las facultades, de los institutos que actualmente tenemos aquí en México fueron fundados por gente española. Entonces es así como que, o sea, ya es muy extraño estar oyendo catedráticos hablando pestes de España y así de, oye, ¿sí siempre sabes la historia de tu facultad? ¿Sí te sabes la historia del Colegio de México? De la UNAM, de la Universidad de México. Ajá, o sea, es así como que, no, incluso hasta es algo que, por ejemplo, de Vasconcelos, que yo me considero admirador de muchas de sus obras, no de todas, porque obviamente, como todos tenemos detalles. Sí, tiene sus fallitas, ¿no? Él, entre sus fallas, pues ya sabes, lo del cierto periódico. Sí. Pero que al final él terminó reconociendo, no, me arrepiento de haber apoyado esa causa, porque hubo un momento, ya sabes, que de la geoestrategia nacional socialista que buscaba generar un bloque latinoamericano. Sí. Pero entre esas cosas, José Vasconcelos fue quien puso el escudo de la UNAM, que es Iberoamérica. Sí. O sea, y está por mi raza, que en sí la frase original es: por mi raza de bronce hablará el Espíritu Santo, pero por mi raza hablará el Espíritu. Entre otras cosas, ¿no? Pero Vasconcelos como tal lo que busca es rescatar ese legado, ¿no? de España, que la grandeza que nos caracteriza, porque, a ver, uno al reconocer esta historia de esa parte de la historia de México, no está negando la otra, o sea, porque es también riquísima, es tremenda, ¿no? Las culturas prehispánicas. No, y además, si Nueva España pudo ser la capital económica y casi cultural del Imperio Español, es porque era cuando el Imperio Español dominaba el mundo. Ajá, y pudo dominarlo porque aquí, en lo que hoy es México, había otra civilización y civilizaciones
que sirvieron de sustrato. O sea, si no hubieran existido esos pueblos indígenas con ese sustrato civilizatorio, yo creo que para el español hubiera sido imposible forjar ese imperio español, porque no había con qué asentarlo. O sea, el hecho de que incluso en el ejército hubiese tlaxcaltecas y que medio Tlaxcala estuviera ahí peleando por todo el mundo a nombre de la corona española, quiere decir que había un sustrato. O sea, no es de que agarraran a los indígenas y órale te vas, sino que los tlaxcaltecas estaban convencidos de esa causa, ¿no? Porque en primera Tlaxcala pues estaba sometida al imperio mexica, entonces para ellos lo vieron como liberación de. Sí, claro. Entonces, y los compensaron, o sea, cuando la gente... Y de hecho hasta los tlaxcaltecas, guerreros tlaxcaltecas fueron hasta parar a Filipinas. Sí, a Japón, a Filipinas. Ninjas japoneses, pero Tlaxcala vienen y te salen con el chiste, para mí de muy mal gusto, que ni risa me da, Tlaxcala no existe. ¿Qué es eso, no? Es así como que, o verlo como que antes, yo me acuerdo en los 80s, es que Tlaxcala fue traidor, porque gracias, que mucha gente ignora que parte de la caída del imperio mexica, cuando está esta conquista y demás, es que la Ciudad de México, Tenochtitlán, no era una ciudad, eran 3 ciudades, que era la Triple Alianza, y que cuando se empezaron a pelear contra los demás indígenas y Cortés, ahí surgió de una traición, de una ejecución de una princesa azteca que se había hecho décadas antes, no me acuerdo si de Azcapotzalco o de Texcoco, una de esas dos, y que Azcapotzalco y Texcoco decidieron traicionar a México. O sea, por esa rencilla familiar, porque fue una rencilla familiar, que sucedió décadas antes. No por nada Nezahualpilli terminó apoyando a Cortés y le empezó a decir cómo estaba todo el sistema de acueductos y cómo separaron los lagos y las lagunas de México Tenochtitlán, y gracias a eso pudieron conquistar esto. O sea, no fue de que llegó Cortés y ya llegó aquí con su rayo láser y acá los conquistó. O sea, es así como que... Sí. No, es que sí. Sí, o sea, muchas veces se cuenta así la historia y es así como que dices, no, con razón están como están, porque están... No, y es que se nos olvida la grandeza, y es que y no es porque uno sea o imperialista o algo así, simplemente es por dignidad propia. Por dignidad, ajá, y además es algo que pues es lo que forja el carácter de las naciones. Sí, porque no es lo mismo una población que sabe realmente cómo es su historia y entonces se porta digno donde sea, a uno que le estás machacando de que le robaran su oro y no sé qué. Yo, o sea, muchas veces en redes sociales digo... O esta palabra anacrónica, genocidio en 1492, ¿qué es eso? ¿Es eso? Sí, así de... O sea, es anacrónico porque el genocidio, creo que la palabra se instituyó, no sé si a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, pero usar una palabra que se crea. Y aparte es así como que también... Además, y que tampoco hubo limpieza étnica como tal, tengo entendido que se llevó a cabo nada más con los Jaliscos. Ajá. Creo que con los Jaliscos nada más. Y con otra, y creo que también con aguas de lo que hoy es el estado de Jalisco. Sí. Pero creo que hasta ahí, Sí, porque era el límite de Mesoamérica con Aridoamérica, que ahí están estaban todas las poblaciones nómadas, chichimecas, o zapaches y demás, y que ahí sí hubo mucha pelea y hubo mucha lucha constante para poder establecer ciudades y demás hacia el norte, porque no se dejaban someter, a diferencia de los pueblos indígenas del centro para abajo, que sí hubo la oportunidad no solamente de fundar ciudades, sino que la población se mezclara entre sí. Porque también la gente piensa es así que, que nos hubieran conquistado franceses. Pues pregúntenle a Argelia cómo les fue con los franceses, pregúntenle a Indonesia cómo les fue con los Países Bajos. Con Holanda. Francia también, ¿no? Sí, Francia también, ¿no? O sea, y que curiosamente los asiáticos no tienen esa actitud de me robaron, sino volviendo a lo de China. La actitud de China es, con esto que le hicieron de la guerra del opio, que todavía la tienen presente, es me voy a vengar. Y lo está haciendo no con las lloradas tipo Colón, sino es
con el golpe que dieron ayer de DeepSeek. Esa es una de tantas. Esa es una de tantas, más las zapatos, las que tiene guardadas. Se anticipa. Se anticipa, es así como que... Sí. O sea, es el golpe, perdón, que ya es que a China la trataron de balcanizar entre Estados Unidos, entre Alemania, entre Gran Bretaña, que toda la vida está ahí. Sí. Ese hay que dedicarle un programa aparte. Sí, porque mucho de su mitología y mucho de su ideología contagia a Estados Unidos y que ahí le está ahí. Que curiosamente es un tándem que no ha logrado hacer España con México, porque Gran Bretaña sí hizo un tándem con la ex colonia más poderosa que tuvo en su imperio, que fue Estados Unidos, y ahí sí los dos hacen como equipo, y por eso Gran Bretaña sigue siendo relevante. Y en cambio España nunca ha logrado hacer ese tándem con México, porque también de parte de España, también tienen, yo digo que desde que se perdió la capital económica del imperio, comenzaron a perder el norte, sí, y andan pero bien perdidos, y entre México, que le dice que es un hijo de la tostada y demás, no se hace ese tándem que Gran Bretaña sí hizo con Estados Unidos, y que eso a los dos los ha fortalecido, a pesar de los problemas que tiene Gran Bretaña actualmente, que tiene un montón, pero que sigue siendo trascendente en política internacional. Sí. Y es que también, por ejemplo, en el caso, ahorita lo concateno esto con que, pues es que este tipo de discursos, este tipo de historias de que nos robaron el oro, nos vendieron, como decía Galeano, mientras ellos estaban llevando el oro, nosotros nos dejaban la Biblia, una cosa así. Sí, una cosa así, ¿no? Que después Galeano se arrepintió porque dijo, no sabía nada. Pero ya lo había publicado, ¿no? Sí, no, ya muerto el... Así, ya publicaste tu tontería, ya que... Sí, no, o sea, ya que se esparció el germen, ya pero, no puedes... Pero bueno, el chiste es que si uno piensa maquiavélicamente, obviamente que esto no fue natural, no. y hasta está registrado, está como tal bien documentado de que había una estrategia por parte del otrora Imperio Británico de joderse a España. Sí, claro. Porque España, hay que remontarnos que en aquella época, España quería apropiarse de Inglaterra, sí, con la famosa Armada Invencible. Sí. Que no se logró, que al final la guerra la ganó España, pero la cuestión era consolidar la invasión ahí. Ajá. Pero, o sea, la forma geográfica por las costas que tienen las Islas Británicas es muy complicado tipo de mares, sí, esos son de los países que no son unos surcos en la costa tremendos. Sí, no hay el tipo de corriente que hay, que se junta el Mar del Norte con el Atlántico Norte, que son unas corrientes. Y la guerra anglo-hispana, todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí, o sea, es de que Inglaterra se la cobra a España. Sí. ¿De qué manera? Como España es hijo de Roma, Hispania, los hijos de Roma, pues ya sabes, Galia, Hispania, Lusitania. Yo incluso de manera indirecta considero que también es hijo de Roma el sur de Alemania y Austria, y sí, lo que hoy es por Suiza. El Imperio Germánico. Y que realmente el romano germánico. Pero que en su inicio, por ejemplo, Carlos V divide estos dos imperios, el Sacro Imperio Romano Germánico y del imperio, bueno, su sucesor, porque hubo un momento en que el Sacro Imperio Romano y el español era uno y el mismo. Y imagínate llegar hasta Viena. O sea, era un imperio que llegaba de Viena a las Filipinas. Tricontinental, una cosa así. Pero pues, aquí no. Es que se robaron, o sea, yo me da mucha risa porque hay veces que he discutido esto con conocidos, así, cuando salen con el oro, pues los diamantes los puedes ir a ver allá a Versalles o a Louvre, porque por ejemplo, la esposa de Napoleón III, que fue una de las instigadoras junto con Carlota de la invasión francesa a México, María Eugenia de Cortijo, duquesa de Alba, era descendiente de Nezahualcóyotl, por eso ella estaba interesada en recuperar, porque desde su perspectiva era recuperar ese territorio que era de sus ancestros. Ella era descendiente de Nezahualcóyotl. Si alguien quiere ir a ver las joyas de los diamantes, de Dios y toda la chucha de Dios, vaya allá a Francia, porque nunca perdieron, o sea,
la nobleza indígena nunca fue desconocida. De hecho, muchos conquistadores españoles se casaron con esas nobles indígenas, que volvemos a esta limpieza étnica light, como al principio de nuestra conversación, se casan con esas mujeres para poder reclamar ante la corona española estos títulos de nobleza, y la corona se los reconoció. Entonces, la mayoría de los nobles indígenas quedaron del otro lado, y ahí están sus descendientes muy alegremente. El duque de Tutengo en España está. Ahí está. Ajá. O sea, es así como sí, que... no, y fíjate, o sea, a raíz de esto, como al ser herederos del Imperio Romano, ellos, ya sabes, el primogénito del Imperio Romano y de la Iglesia Católica, ya sabes, Galia, Francia. Pero España es quien logra esta expansión geopolítica, lo que le llaman la primera globalización, ¿no? Sí, que fue la primera globalización, que incluso hubo una película y demás que aquí no la pasaron. No, es que aquí, nos incitan a odiar a España, sí, ¿no? Odiar al Papa, escupir al cielo, ¿no? Bueno, yo le llamo escupir al cielo. Sí, realmente. Pero entonces, a raíz de esto es que como Bartolomé de las Casas, ya sabes. Otro galiano. Sí, no, pero que parte de eso es buscar la justicia, ¿no? Verdad y justicia, clásico de Roma, de grecolatino, eso es grecolatino, verdad y justicia. Que es de la escuela de Salamanca, que es el germen de los derechos humanos, que es el derecho de gentes. Sí, exactamente, o sea, de ahí viene. De ahí viene, ese la segunda escolástica, me parece. Sí, que hubo incluso una discusión hasta teológica con el emperador Carlos, de la escuela calvinista de la predeterminación, que es el germen de la doctrina mundo, la predeterminación, que es totalmente anglosajón, cristiano protestante, y también proviene de la mitología judía, la predeterminación, versus la escuela de Salamanca. ¿Predestinación? Sí. La escuela de Salamanca, que defendía el libre albedrío. O sea, ahí sí era filosofía, eso sí era historia, eso sí era ciencia social. Y que ganó para el Imperio Español, ganó el libre albedrío. Y para la parte europea, alemana, todo lo de, bueno, que iba a ser alemán y todo eso, ganó la parte calvinista de la predeterminación. Eso se fue al mundo anglo, y la civilización ahora sí propiamente hispana-española ganó lo que es el libre albedrío. Sí. Y fíjate, a partir de ahí, o sea, esas son las bases. Esas son las bases. Y Bartolomé de las Casas fue quien hizo esto pues por respeto a la población nativa, que cabe un paréntesis. Están las actas, las Cortes de Cádiz. La Corte de Cádiz. Que Isabel la Católica, para mí es la mujer más importante en la historia de la humanidad. No, bueno, tiene una cabeza esa mujer, que ya la quisieron. Feministas. Muchísimas, y no doy nombres. No, estaba adelantada siglos esa mujer. Ella fue la que dijo que la población nativa era sujetos de derecho. Sí, porque hay que acordarse que también de la escuela de Salamanca proviene el cuestionamiento si esos seres humanos que estaban encontrando los conquistadores eran seres humanos, y si esos seres humanos tenían alma. De una cuestión teológica meramente. ¿Cómo se llama esta disertación, este debate que se dio entre Bartolomé de las Casas y... se me olvida, creo que era un fraile dominico. Fue un debate que se llevó a cabo en 1500, antes de que se llevara a cabo la conquista del Perú. No recuerdo, fue un debate que se realizó en España, que no recuerdo el nombre, ahorita me acuerdo, que fue un debate que se realizó entre la postura que defendía a la población nativa, a los indígenas, y en la postura, no recuerdo el sacerdote que la defendía el nombre, pero que decía que no, que como tal los indígenas tenían que sometérseles, y al final primó esta visión de respetar a los indígenas. Ese es el germen de los derechos humanos. Sí, exactamente, y es algo que pues ni en nuestros libros de la SEP nos enseña. No, nunca viene de eso. Tiene que enseñar, y eso sí está, por ejemplo, en el edificio de la ONU sí está toda una sala dedicada a Francisco de Vitoria, a la escuela de Salamanca, por el derecho de gentes. Sí. Entonces, a partir de ahí es donde uno dice, a ver, ¿con qué finalidad se difundió este odio a España?
Para destruirla, yo me imagino que eso viene desde, yo creo que incluso desde que arribaron los Borbón a España, que expulsaron a los jesuitas. Ajá. Y que los jesuitas fueron quienes terminaron por evangelizar toda esta parte del continente. Y que los expulsaron y entonces ahí se quitó una parte pues, del pilar de esa civilización hispana. Porque hay que acordarse también que los Borbones per se no eran católicos, eran protestantes. En su base era protestante, entonces... Sí, pues venían de la Europa Central, donde tuvo Lutero, donde tuvo difusión Lutero, Calvino. Y entonces para acceder a cierto tipo de tronos, como el de Francia, como el de España, pues digo, ya hicieron este cambio cuando se casaron con los Medici, cuando accedieron al trono de Francia con los Medici y demás, y bueno, ya hicieron la conversión por conveniencia, ¿no? Pero de que fuesen como muy leales a la causa de su propio imperio, como que no, si uno se fija en la trayectoria de los Borbón, no sé, como que nunca fueron muy, que no sé si de ahí vino toda esta confabulación de la casa de Anjou, de la casa de Orleans, para tratar de sacarlos del trono, y fue todo catastrófico de cierta manera, tanto para Francia como para España, ¿no? No, sí, entre otras cosas, este objetivo pues, fue desarraigar una parte de la historia de México, ¿no? Sí, que la lograron. Pues, y por ejemplo, o sea, con que nosotros nos enorgullecemos de la pirámide de Chichén Itzá, que no digo que esté mal, o sea, es parte de nuestra historia, pero no, eso no solamente es nuestra historia lo ves en el resto de México, las catedrales, las universidades, pero también la otra parte, la del sur de México, como que hubo algo que la obra no se terminó de consolidar, ¿no? Pero sin embargo lo somos, o sea, la cultura todo está impregnado en nuestra cultura, está impregnado en todo lo que hacemos, en la forma que pensamos, ¿no? Entonces, eso lo hacemos día a día, pero no lo tenemos concientizado. No, porque incluso, por ejemplo, cuando se ve la trayectoria de la India, cuando se ve la trayectoria de China, por ejemplo, la India sí reconoce como gobernantes a los propios virreyes de la monarquía británica. O sea, esa élite sí la está abrazando, a pesar de la historia tan nefasta que tuvo Gran Bretaña con la pérdida. O sea, se pasaron que aquí la gente se queja de la conquista española, los británicos desde... No, eso sí. Los belgas. No, bueno, los belgas con el Congo. Que digo, si alguien tiene la oportunidad, que por ahí debe de andar las filmaciones, no creo que estén en YouTube, pero por lo menos en Telegram sí, de cuando rescataron por ahí en la década de los 60 o 70 unos sacerdotes belgas del Congo. O sea, la matazón que está documentado, o sea, porque hubo camarógrafos y todo, o sea, es una matazón, y el asunto no es tanto la matazón, es cómo mataron a las personas ahí, o sea, una cosa así de que el Congo fue de coto de casa del rey belga, o sea, así como que coto, porque no solamente cazaba animales, o sea, cazaba también gente, o sea, y ellos no dudaban, no hubo nunca este debate teológico de si la gente de África tenía alma y eran sujetos de derecho, o sea, eso nunca lo hubo. Pues aquí con Cristo no se parecen a mí, no son mi civilización, ergo no son seres humanos. Y ahí, por ejemplo, en este sentido, ya ahorita hablando de eso, de que nosotros tenemos que retomar es el estudio de esa parte del periodo virreinal mal llamado colonial, a mi consideración mal llamado colonial. Es importante porque yo sí considero algo vital, algo crucial, y sobre todo en este cambio de época, que es el identificar al enemigo. Sí. Esto es muy de Carl Smith, lo saco, ¿no? Porque para identificarte a ti, también tienes que identificar al enemigo, al adversario. Que eso sí lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, que es parte de tu tesis, ¿no? Sí. Y también, bueno, digo, colorario de mi tesina de maestría era, el leitmotiv era que Estados Unidos necesita de un enemigo externo para poder subsistir. Sí, ajá, y eso ha sido siempre de parte de los imperios, ¿no? Pero en este sentido, a lo que voy es identificar al enemigo. A ver, Estados Unidos te quitó territorio,
y Estados Unidos te ha sometido. Porque, a ver, es que esto no es solamente culpa de Estados Unidos, también hay Sí, corresponsabilidad hay una nuestra. corresponsabilidad, eso es. Pero Estados Unidos, a ver, te quitó territorio. Y Estados Unidos, ¿de dónde proviene? Su papá es Inglaterra. Inglaterra, ¿quién era el enemigo de Inglaterra? Era España. No son los musulmanes, como dice No, mucho la gente de Vox. no. No. Era Inglaterra. Inglaterra siempre ha sido, Inglaterra y España no se toleran. Un ejemplo, no sé si viste la final de la Eurocopa. Ah, sí. O sea, la rencilla que hay entre ingleses y españoles, o sea, saben los dos, saben. Sí, es algo que está como dentro, hasta del, que hay que retomar hasta Jung, del inconsciente colectivo, de que incluso la gente de aquí se sorprende que hubo una lucha independentista dentro de España para liberarse de los ingleses, o sea, de los franceses, o sea, eso es, o sea, pero ¿por qué? No sé qué. No, es que hubo, porque, o sea, ambos imperios no se toleraban, eran enemigos entre sí, y al final del día Inglaterra lo balcanizaron y al final del día porque se unieron Gran Bretaña con Francia en contra de Era España. la Francia, yo esa Francia la defino como la Francia anglo-germánica, no la Francia de Burdeos, no la Francia mediterránea, no la Francia de Marsella, que esa es la otra, la verdadera Francia. Ahí los Borbones sí hicieron un buen papel como gobernantes de Francia por los intereses del reino de Francia. En cambio, los Borbones de España, así como nuestros. Sí. O sea, dices, no, sí hay que hacer un cambio de dinastía, pero. Y fíjate, ahí a partir de ahí es identificar al enemigo, a ver si sabes que nosotros tenemos una afiliación histórica, genética y cultural con España. Estados Unidos la tiene con Inglaterra y Estados Unidos ha sido quien ha afectado en muchos aspectos a México. ¿Que no puede haber ahí un ejercicio de conciencia y decir, el enemigo es él? Ajá, históricamente ha sido esto. Porque curiosamente otros países sí lo identifican, volvemos al caso de China, que lo identifica perfectamente quiénes son sus enemigos, aunque no lo declaran. Rusia también, que tiene muy en cuenta, y digo Putin porque lo vivió esta debacle de la Unión Soviética, volver a alzar de que, pues sí, muy dictador y todo, pero, o sea, la pregunta es, ¿cómo reconstruyes un país que tiene N usos horarios, que tiene 8 o 9 usos horarios, que va de un continente de la placa, bueno, ocupa buena parte de la placa euroasiática, que tiene límites en el Ártico, que tiene límites en el Atlántico, que tiene límites en Europa, con diferentes grupos étnicos, incluido hay musulmanes ahí metidos, que tiene frontera con todos los Afganistanes, Turkmenistanes, Uzbekistanes, todo, o sea, ¿cómo la reconstruyes si no es con la fuerza? Sí. No vas preguntando a la gente, oye, ¿quieres reconstruir tu país? No se puede. Sí, es imposible. Es igual como lo que pasó con Porfirio Díaz, o sea, sí muy dictador y todo, pero él retoma la visión geopolítica de Maximiliano y lo tiene que someter a México por la fuerza. No puede ir preguntando, oye, ¿quieres que pase el tren por aquí? ¿O quieres que te lo pase más a la izquierda para que no te moleste? Sí, no se puede, es imposible, no puedes, o sea, tienes que amalgamar hasta por la fuerza a esa población, la tienes que someter para entonces reconstruirla, y por eso tenemos el territorio que tenemos. No, y fíjate, en el caso de México, por lo de Estados Unidos, yo sí considero que en México ha primado y en todos los partidos políticos. Lo veo, sí, no nada más. Es un síndrome de Estocolmo tremendo, o sea, sí. Es como dormir con el enemigo, o sea, ¿qué es eso? O sea, por ejemplo, es algo, paréntesis, el PAN. Hubo un tiempo cuando recién había entrado Obrador, que fue mi tiempo en que yo me consideraba de derecha. Intenté entrar y me leí todo el origen, los estatutos y la ideología del PAN. El PAN es lo más apegado a lo que puede ser la doctrina social de la iglesia, que es ser solidario. O sea, no sé en qué momento el PAN se volvió librecambista y neoliberal, no sé, a lo mejor fue por que siguieron un pragmatismo noventero posguerra fría y se quedaron ahí, y aún a la fecha, ¿no? Sí, ahí pero o sea, ahí se quedaron, y esto lo digo así en el sentido del PAN,
Y Morena, lo mismo, no, hay que tener, estamos con Estados Unidos, y fíjate, o sea, cómo traen discurso de hace 10, 15 años, la máxima potencia del mundo, ya no es la máxima. Pero es que es lo que Entonces, se me hace curioso, Gisbert, porque, por ejemplo, se supone que uno de los cofundadores de Morena es Alfredo Jalife, y desde hace 15 años ya se veía que Estados Unidos iba para abajo. sí, Dijeras, bueno, yo me acuerdo en la carrera cuando yo decía que China iba a ser potencia mundial, casi me reprobaba, pero dices, bueno, como un internacional no le dice a su fundador, oye, esto ya no, o sea, esto dentro de 15 años sí va a seguir siendo potencia, la tenemos aquí pegada, hay que hacer otro tipo de alianzas con este tipo de país, pero esto ya va para abajo. sí. Y ahí en este sentido de México, pues a mí me resulta increíble, ¿no? Cómo dormimos con el enemigo y adoptamos las posturas que ellos nos dicen. O sea, por ejemplo, en Sí, este no, sentido de Shane Baum, que ahorita está, que ella es ambientalista y ahí vas a ver cómo ya está, ahí la diferencia